Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Bendecidos y en victoria, ¿verdad? Unos graduados, felices. Amén, ¿verdad? Amén. Yo les voy a invitar a que se pongan de pie. Sean bienvenidos a Casa de los Milagros. Y vamos a orar a Dios. ¿Cuántos queremos que el Señor hoy descienda en medio de la alabanza de su pueblo? Llene con su presencia. Vamos a orar a Él. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Amén. Señor Jesús, hoy te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Adoramos tu nombre y exaltamos tu grandeza. Eres un Dios majestuoso, lleno de gloria y de poder. Tú eres grande, fuerte y temible. Hoy alabamos al Rey que vive por los siglos de los siglos. Y queremos hoy levantar nuestras manos en alabanza y en adoración delante de ti, Señor. Queremos que nuestra alabanza suba hasta tu presencia como un aroma grato y agradable. Espíritu Santo, ven a este lugar. Necesitamos de ti en todo tiempo y en todo momento, porque nada somos si tú no estás con nosotros. Tú eres quien nos ayuda, quien nos consuela en todo tiempo. Ven, Espíritu de Dios, te anhelamos y deseamos más y más de ti. Bienvenido a este lugar. Ven y llena esta casa con tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy queremos que toda tu iglesia hoy levante ese cántico, un grito de júbilo. Vamos a adorarle. ¿Cuántos se la saben?
al Altísimo, al Todopoderoso. Recibe todo honor, Señor, toda alabanza, porque tú eres bueno. Porque Él conoce hasta lo más profundo de nuestros seres, escudriña totalmente lo que hay hasta lo más profundo de nuestros corazones. Hoy entrégale tu vida a Él, tus pensamientos, tu voluntad. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no soy bien. Siento un vacío en mi corazón. Podré engañar, cómo podré esconder la falta que me haces, Dios. Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. Esperas más.
y le damos la bienvenida a turno de las 9 de la mañana a Casa de los Milagros, El Tejar, Veracruz. También le damos la bienvenida a los que están en línea al turno de las 6 de la tarde. Que sean todos bienvenidos y que juntos podamos ser guiados por la palabra, que cada día podamos anhelar la palabra, que cada día podamos permitir que el Espíritu Santo a través de la palabra nos pueda orientar, nos pueda hablar y nos pueda conducir siempre a su perfecta, buena y agradable voluntad. ¿Cuántos estamos listos para ser recibidos por la palabra? Amén. Busque en el libro de Juan capítulo 5. Este rema que el Señor me daba es como el puente o la unión de la última área de cómo podemos buscar de pronto el rostro de Dios. Recuerde, la Biblia dice: si buscar en mi rostro en la adoración, si buscar en mi rostro reuniéndose en la casa de Dios, si buscar en mi rostro reuniéndose en la célula, si buscar en mi rostro en la oración y si buscar en mi rostro en mi palabra, entonces dice: yo voy a escuchar. Entonces, solo hasta entonces el Señor nos está enseñando: voy a escuchar y voy a perdonar sus pecados y voy a sanar la tierra y voy a sanar todo lo que son y voy a sanar todo lo que deba de sanar en cada área de su vida. Solo cuando buscamos el rostro de Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con toda nuestra alma. Muchas veces cuando no entendemos lo que representa buscar el rostro de Dios y no lo hacemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, es por eso que se evidencian los resultados de no hacerlo de manera entendida y no permitir que el Espíritu Santo trabaje con nosotros en la hora de buscar realmente el rostro de Dios. Entonces, la última área que vamos a ver es acerca del contacto permanente con la palabra, con las Escrituras, con la Biblia. El último elemento para poder buscar a Dios incansablemente. Libro de Juan, capítulo 5, 38 al 39. Y ahí nos dice algo tremendo, algo triste, algo lamentable, que esa generación no entendió. Y fueron las palabras tan enérgicas, tan exhortantes que Jesús, ¿verdad?, les señalaba a esa generación. Mire lo que dice Juan, capítulo 5. Del 38 al 40. Dice así: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese sí reciben. Incline su rostro y dígale ahí: Espíritu Santo, revélame tu palabra, enséñame, que yo me pueda conectar cada día a las Escrituras, porque en ella tú me dices que puedo tener la vida y la vida en abundancia. Que en tu palabra yo pueda entender que están las herramientas y los principios que me conduce a que yo pueda saltar no solamente a la vida abundante, sino yo pueda saltar a la eternidad contigo en el reino de los cielos. Padre, que tu palabra pueda morar en mi vida, que yo pueda permitir que tu palabra, Señor, me conduzca a lo que tú esperas de mí y a lo que tú demandas de mí, y yo pueda agradarte y yo pueda ver el fruto, el resultado, Padre, de tener tu palabra morando en mi interior.
morando en mi corazón. Esto es en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que le he puesto a esta última enseñanza, que es el puente de la secuela buscando el rostro de Dios, es que la palabra de Dios more en mí. Que la palabra de Dios more en mí. ¿Cuántos quieren anhelar la palabra de Dios? Amén. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren aprender a anhelar la palabra de Dios? Va a repetir conmigo como un clamor fuerte, con convicción, con un anhelo. Va a decir conmigo que la palabra de Dios more en mí. Una vez más, que la palabra de Dios more en mí. Una última vez, que la palabra de Dios more en mí. Ahora dígale a su compañero que está al lado, que la palabra de Dios more en tu corazón. Amén. Entonces, que la palabra de Dios more en cada uno de nosotros. Que la palabra de Dios pueda hacerse vida en nuestro ser y en nuestro espíritu. Recuerde que usted y yo somos seres espirituales. Tenemos un cuerpo que viste al alma y al espíritu. El espíritu que Dios lo da para poder conectarnos a su espíritu y poder entender lo que Él nos ha acontecido. Poder entender la verdad que está en Jesucristo y lo plasma a través de las Escrituras. Qué importante es que esta declaración lo hagamos como un clamor, lo podamos hacer como una oración, que podamos realmente anhelar la palabra de Dios. Así como anhelamos otras cosas, así como anhelamos otros deseos que tenemos en nuestro corazón. Por ejemplo, de pronto yo sé que hay familias que anhelan conquistar la familia. ¿Cuántos anhelan tener una familia sólida? ¿Cuántas familias no desean tener armonía, un ambiente saludable en el seno del hogar? ¿Cuántos hogares, cuántas familias no desean no darle cabida a la tensión, a los pleitos, a los gritos, a las discordias, a las rencillas, a los resentimientos, a las palabras despectivas o hirientes? ¿Cuántas familias desean tener una familia sacerdotal, una familia modelo, una familia que no dé entrada al matriarcado, una familia que no dé entrada a la manipulación, al espíritu de Jezabel en los hogares, una familia que no dé entrada al machismo, al abuso de la autoridad, sino que pueda tener una familia, un hogar, un ambiente saludable, un ambiente de mansedumbre, de paz, de perdón, de comunicación, de esperanza. Una familia que plasme la misma imagen en el hogar. Yo creo que todos, ¿verdad?, anhelamos tener esa clase de familia. De pronto hay familias que anhelan la sanidad física, que anhelan no solamente lo físico, sino el interior, que de pronto ya puedan dejar de batallar con la enfermedad, dejar de estar sufriendo los padecimientos y los síntomas y el dolor de la enfermedad, y poder alcanzar la restauración física, poder alcanzar la sanidad total. ¿Cuántas personas y familias no anhelan alcanzar la sanidad en su interior, en su corazón? Ser libres del dolor, ser libres de la tristeza, ser libres de la depresión, ser libres de la amargura por cualquier situación que produjo un corazón enfermo en el interior, un corazón enfermo espiritualmente hablando. ¿Cuántas familias no anhelan tener la prosperidad, ver la bendición sobrenatural cada semana en sus hogares? ¿Cuántos hogares no desean ver la provisión de manera tremenda, de manera poderosa, y ser libre de la escasez, de la ruina, de los espinos y abrojos que representa la maldición de la pobreza? ¿Cuántas familias no anhelan realmente prosperar? Ya sea también en el trabajo, en el negocio,
o el inicio de uno nuevo. Hay tantos anhelos, ¿verdad? Hay tantos deseos. Por ejemplo, también subir de puesto a aquel que está en un trabajo secular, el aumento de sueldo quizás, el casarse en cuestión de los solteros, los hijos. Hay muchos deseos, hay muchos anhelos que el corazón de cada persona tiene. Pero le voy a decir una cosa, iglesia: el mayor anhelo que debe tener cada hijo de Dios, el mayor deseo que debe ser fuerte como una prioridad latente en el creyente, en el hijo, en la hija de Dios, y que debe estar por encima del resto del deseo, anhelo, y que es la fuente para poder experimentar las tremendas bendiciones que Dios nos quiere dar, es la palabra de Dios. ¿Qué es, iglesia? La palabra de Dios, las escrituras, la poderosa y santa Biblia que Dios nos ha dejado como un modelo de instrucción espiritual para descubrir el secreto, para descubrir los tesoros del cielo que el Señor tiene preparado para aquellos que diligentemente anhelan la palabra, para aquellos que procuran cada día tener esa cercanía con la palabra de Dios. El Señor quiere bendecir, iglesia. El Señor quiere mostrar grandes misterios. El Señor quiere traer una revelación sobrenatural. Pero cuando el Hijo de Dios descuida esta área y no quiere tener cercanía con las Escrituras, lamentablemente no puede hallar la verdad. Escuche lo que le estoy diciendo. Lamentablemente nunca podrá hallar la verdad, y nunca podrá hallar la vida, y nunca podrá experimentar los tesoros y las riquezas que Dios tiene contenidas en la palabra. Usted tiene que entender que en la palabra está la fuente viva que usted y yo necesitamos, que ahí podemos descubrir y suplir cada una de nuestras necesidades, que ahí podemos ser alineados, que ahí podemos ser guiados, que ahí podemos escuchar la voz de Dios. Y qué increíble es que en el medio cristiano la mayoría batalla con tener contacto con la palabra. Sí, puede orar, sí, aún puede reunirse, pero una de las batallas más tremendas es tener un tiempo devocional con las Escrituras, es tener o escudriñar la palabra. Y lamentablemente sucede algo triste. Cuando el cristiano o la cristiana no tiene esa cercanía con la palabra, simplemente no puede crecer y simplemente no puede avanzar. Sencillamente se estanca, sencillamente se va secando espiritualmente hablando. Porque le voy a decir algo: la palabra, al igual que la oración, es nuestro tanque de oxígeno, es esa vida que va a cobrar en nuestro espíritu. Y si uno la descuida, si uno piensa, no pasa nada que yo deje de leer la Biblia, con lo que yo ya sé, con lo que yo escucho cada domingo, es más que suficiente, le digo que está en un error. Usted necesita tener una intimidad con Dios tan cercana, no solamente a través de la oración, sino también a través de la palabra, a través de la Biblia. Ahí es donde proviene toda clase de bendiciones especiales y tremendas, y ahí viene todo lo que usted y yo podamos necesitar aquí en esta tierra. Yo creo firmemente que si todas las personas, todos los hijos de Dios, todo el medio cristiano entendiera la gran riqueza que hay en la palabra y el resultado, el beneficio que arroja, no dejaría ni un solo día de tener contacto con la palabra. Estaría de forma permanente cada día teniendo cercanía con la Biblia, sin duda. Fíjese que este texto fue una exhortación de Jesús
a los líderes religiosos de aquella época. Jesús tuvo mucho confrontamiento con los fariseos y los saduceos religiosos. Ellos no reconocieron, no admitían, rechazaban a Jesús como el Dios encarnado. No reconocieron a Jesús como el Salvador del mundo. No quisieron creer a sus palabras. No quisieron creer a cada enseñanza que Él en ese momento estaba instruyendo a esa generación. Y lo más tremendo, que a pesar de los milagros, de las señales, de las maravillas, ellos sencillamente endurecieron su corazón. Jesús había sanado a un hombre por 38 años que estaba enfermo. Se encontraba postrado en el estanque de Betesda. Jesús lo ve, que no podía ir a ese estanque porque de cada determinado tiempo un ángel del Señor descendía y agitaba el agua, y el primero que descendía ese estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad. Pero este hombre no podía trasladarse, obviamente estaba paralítico, y Jesús lo ve y le dice: ¿quieres ser sano? Y este hombre dijo: sí, Señor. Pero mientras estaba argumentando el por qué no podía recobrar su sanidad, el por qué no podía pues tan siquiera ahorillarse a unos metros del estanque, Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y este hombre, cuando escuchó la palabra que Jesús lanzaba, él no titubeó, él la creyó. Es más, Jesús ni tan siquiera le dio la mano para que se levantara. Él solamente dijo: ¿quieres ser sano? Sí, Señor. Bueno, si quieres ser sano, entonces levántate, toma tu lecho y anda. Y este hombre se incorporó y fue un testimonio vivo. Fue un milagro sobrenatural que mostraba quién era Él verdaderamente: el unigénito Hijo de Dios. Cuando los fariseos supieron que Jesús había sanado a este hombre, porque cuando lo vieron caminando, le preguntaron: ¿quién te sanó? Jesús de Nazaret. Más se llenaron de ira y buscaron matarle. Y cuando lo hallan, le dice: ¿quién te crees tú? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás sanando en el día de reposo? Y Jesús le dice: pues mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Todo lo que veo del Padre, todo lo que me enseña, todo lo que me muestra, eso yo hago. Todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace, porque el Padre y el Hijo son uno. Yo no lo hago por mi propia cuenta. Yo no decido hacer las cosas, sino solamente hago la voluntad de aquel que me envió, el Padre. Y cuando escucharon los líderes religiosos esto, se incendiaron de ira. Se rasgaron, ¿verdad?, sus túnicas hasta la barba. Yo creo que se las mesaban así. ¿Cómo se atreve a igualarse a Dios? Y desgraciadamente los líderes religiosos no concebían que Jesús fuera Dios mismo, fuera el autor de la vida. Para ellos era una blasfemia, para ellos era una cosa tremenda el escuchar esta declaración de parte de Jesús. Lamentablemente ellos no entendieron la visitación de Jesús. Lamentablemente ellos desaprovecharon la oportunidad de restauración y de salvación. Ellos, por su incredulidad, quedaron fuera, por menospreciar, por cerrarse, por albergar la religiosidad. La religiosidad los cegaba tremendamente. La religiosidad los consumía, de manera que ellos se perdieron. Y ellos locamente actuaron en contra de Jesús. O sea que los mismos fariseos y líderes y judíos religiosos se convirtieron
en verdugos y en enemigos de Jesús. Qué lamentable fue eso. Pero por eso Jesús les exhorta en el versículo 38 y les dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no pueden creer. ¿Sabe? Los fariseos conocían las escrituras. Los fariseos religiosos conocían, entre comillas, a Dios. Decían conocer a Dios, pero en realidad es que no conocían a Dios. Porque si hubieran conocido a Dios, no hubieran rechazado al autor de la vida, no lo hubieran matado, no lo hubieran mandado a crucificar. Y qué tremendo, porque esa generación dijo: sí, que su sangre sea derramada sobre nosotros, no importa, Él es algo falso, Él es un blasfemo. Y lamentablemente pagaron muy caro su religiosidad, pagaron muy caro el estar ciegos, y todo por no cultivar una vida espiritual correcta, sino al contrario, cultivaron una vida carnal y una vida religiosa, porque los cegó de no conocer realmente a Dios mismo en su generación y en su tierra. Ellos conocían las profecías, sabía que vendría un Salvador, sabía que vendría un Mesías para traer libertad, para traer restauración y salvación. Mas sin embargo, cuando llegó Jesús, el unigénito Hijo de Dios, lo menospreciaron y lo rechazaron. Cuando llegó esa gloria como el unigénito del Padre, cuando llegó ese verbo hecho en carne, ellos simplemente se opusieron al mismo creador de todas las cosas. Pues claro, como lo vieron como un hombre cualquiera, pero sí, era un hombre común y corriente como usted y yo, pero también era Dios viviendo en un cuerpo humano para darnos a conocer las buenas nuevas, para darnos a conocer a esa generación y a todas las generaciones futuras la verdad, el puente, el camino que iba a conducir a la salvación eterna. Mas sin embargo, ellos no entendieron el plan tan hermoso de redención que el autor de la vida traía para esa generación. Los fariseos estudiaban la palabra, la enseñaban, pero estaban ciegos espiritualmente, porque no discernieron, no supieron percatarse, no se dieron cuenta, no permitieron al Espíritu Santo que pudiera quitar esas vendas religiosas que los desviaba, que los consumía, esas vendas religiosas de las tradiciones y de los ritos religiosos que se enfocaban solamente en lo exterior, que se enfocaban solamente en la apariencia, que en lo interior, que en el corazón, porque en el corazón es donde surge verdaderamente el cambio, en el interior es donde surge la transformación. En el interior es donde podemos permitir que el Espíritu Santo a través de la palabra renueve nuestros pensamientos. Por eso en Romanos 12 nos enseña: no se queden más a la vida antigua. No imiten, no traten de amoldarse a las tradiciones, a las costumbres, al estilo de vida mundano de allá afuera, sino permitan que a través de la palabra sean renovados sus pensamientos. Cambien su mentalidad para entender la verdad que está en Jesús a través de las Escrituras. Ellos estudiaban la palabra, pero no permitieron al Espíritu Santo a través de la palabra que bajara a sus corazones. Solamente sabían los mandamientos, solamente sabían la palabra, aparentemente conocían las profecías, pero solamente se quedaba como una teoría en su mente. Solamente se quedaba como una enseñanza, como el saber, sí, conocer la instrucción, conocer los principios, pero no existían en esos líderes religiosos un cambio verdadero, no existía una transformación en sus vidas,
realmente porque no permitían que la palabra cobraba vida en su corazón. No permitían que la palabra a través del Espíritu Santo pudiera desvelar su verdadera condición. Y lo importante, dejarse limpiar, dejarse purificar, dejar la vida religiosa. Por eso Jesús, como en un clamor, como una oración, intercediendo, Señor, para aquellos que van a tener cada día el contacto con la palabra, con las escrituras. Yo te pido, Señor, por ello. Yo te pido, guárdalos del mundo. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Guárdalos del mal. Que ellos permitan que cuando tengan contacto permanente con la palabra, les purifique, les transforme cada día, los santifique. Y esa oración tan tremenda la podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 17. Le voy a leer específicamente el versículo 17. Juan 17, 17, y dice: santifícalos en tu verdad. Esa fue la oración de Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo es que Dios puede transformar cambio de mentalidad, cambio de corazón? ¿Cómo es que Dios puede traer una transformación en nuestro ser? A través de la palabra. ¿Cómo es que Dios nos pueda limpiar y purificar? A través de la palabra. Porque Jesús dijo: Padre, purifícalos, santifícalos, tu palabra es verdad. ¿Puede repetir conmigo esta oración? Señor Jesús, santifícame, porque tu palabra me limpia y me lava. ¿Puede entender esto, iglesia? Amén. Cuando hay contacto con la palabra, número uno, debemos permitir que pueda ser sembrada verdaderamente en nuestro corazón. Debemos permitir que la palabra quede arraigada en nuestro interior. Que no solamente quede en nuestra mente como una teoría, como una conferencia más, como una plática más, sino permitir que baje a nuestro corazón. ¿Sabe para qué? Para que podamos ajustar y corregir ante la luz de la palabra, ante la luz de las escrituras, lo que uno deba de corregir y lo que uno deba de dejar. Y así, de esta manera, poder renunciar a la manera tan errónea que quizás pensábamos humanamente. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de llevar nuestra propia vida. Permitir que la palabra de Dios nos hable, nos muestre, nos revele y nos confronte, pero también nos pueda purificar, también nos pueda lavar y transformar. Mire, cuando entendemos esto, vamos a permitir que la palabra haga lo que tenga que hacer en nosotros, en usted y en mí. Y cuando entendemos eso, vamos a llegar a un propósito de lo que debemos de cuidar usted y yo, y en el cual se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Mire lo que dice esa parte. Vuelvo a mencionar: cuando entendemos de que la palabra de Dios debe ser sembrada en nuestro corazón, no solamente en la mente, debe bajar a nuestro espíritu y poder corregir y poder confrontar y poder ajustar lo que debemos de enmendar, y poder permitir que Dios a través de las escrituras nos limpie y nos purifique. Entonces vamos a entender y llegar al propósito de cuidar esta área en cada vida y en cada corazón. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios a usted y a mí, Dios a usted y a mí nos cela con celo santo. Y Él quiere que en esta tierra usted y yo aprendamos a vivir en santidad.
¿Cómo es que logramos la santidad? Cuando hay una formación, cuando hay una instrucción que nos ofrece las Escrituras. ¿Cómo es que usted y yo debemos vivir aquí en esta tierra? Y era algo que compartí un poquito de esto con los graduados de Universidad de la Vida. Les compartía, y esto no solamente es para ellos, para cada uno de nosotros. Usted y yo debemos aprender a vivir sabia en esta tierra, sabiamente, prudentemente en esta tierra, porque Dios nos ha comprado con precio de sangre, un alto costo pagó por su vida y la mía. Y por eso usted y yo debemos guardarnos irreprensiblemente, que el Dios de paz que ofrece a través de las Escrituras nos guarde irreprochablemente en santidad, en pureza, hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Porque el Señor Jesús no viene por alguien que esté manchado y contaminado y en pecado. Él viene por una iglesia sin mancha. Él viene por su novia para celebrar las bodas del Cordero, pero viene para observar si fueron diligentes en guardarse su vida, su corazón, su mente irreprensiblemente. Y esa palabra irreprensiblemente significa sin mancha del pecado. Alguien que no puede ser llamado a cuentas por su vida apartada del pecado y haciendo la voluntad de Dios. Si yo te preguntara, ¿realmente tú estás haciendo la voluntad de Dios? Yo creo que una de las maneras de saber si quizás tú estás acá y dices, pero pastor, no entiendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, yo te voy a invitar, aprende a establecer un contacto permanente con las Escrituras. Ahí el Señor te va a revelar su voluntad para contigo. Ahí el Señor te va a hablar. Ahí el Señor te va a mostrar. Aún el Señor te va a revelar las cosas que tú debas despojarte, que tú debas desprenderte para que realmente tú entiendas la voluntad de Dios sobre tu vida y tú entiendas lo que Dios busca contigo y entiendas el propósito de Dios que quiere cumplir en tu vida. La base del cristiano está fundamentada en la palabra de Dios. Su fundamento es las Escrituras. Por ella puede crecer y puede conectarse y puede ser limpio y puede saltar a la vida eterna, pero también puede entender el lenguaje de Dios. Puede entender la verdad que está en Jesús. Entonces, lo primero que usted debe de entender, lo segundo, es que necesita establecer una intimidad tan cercana, una relación tan estrecha de buscar el rostro de Dios a través de la palabra, a través de la Biblia. Hacerlo como un hábito, como un estilo de vida. Mire, así como tenemos un hábito de comer 3 veces al día, así como tenemos un hábito de bañarnos todos los días, así como hay un hábito de cepillarse los dientes todos los días y no lo podemos descuidar. ¿Por qué? Porque son parte de nuestra vida para poder físicamente vivir limpios, saludables. ¿Sí o no? Entonces, con más razón, la Biblia la tenemos que hacer un hábito por nuestra salud espiritual. Escuche, usted tiene que aprender a tener contacto con la palabra por su salud espiritual. Dile a su compañero que está al lado, tienes que tener contacto con la palabra por tu salud espiritual. Allá atrás, tienes que tener contacto con la palabra. Dile a su compañero de atrás, para que tenga salud espiritual. Entonces, la palabra de Dios es nuestro alimento, iglesia. Graduados que están acá, la palabra de Dios ahora es su alimento. La palabra de Dios es nuestro sustento espiritual. Si uno no aprende a tener comunión con la palabra,
no podemos crecer, no podemos avanzar, pero sí desnutrirnos espiritualmente hablando, pero sí secarnos y estar fríos espiritualmente hablando. Hemos caído tanto en el error de la autosuficiencia espiritual, porque como conozco la letra, conozco la palabra, entre comillas, yo ya no tengo necesidad de acercarme a la palabra porque yo ya todo lo sé. ¿Sabe? La palabra de Dios debe ser continua, debe ser una limitante, una constante. La palabra de Dios, en ella nunca deja uno de aprender. Cuando yo voy a la palabra, yo nunca dejo de aprender. Cuando tengo contacto con la palabra, yo nunca digo, ya lo sé todo. Porque siempre uno tiene que anhelar, desear, ser satisfechos por los nutrientes que ofrece la palabra de Dios. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, del 2 al 3. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Como bebés recién nacidos, escuche, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura. En su versión dice la leche espiritual no adulterada, o sea, la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. ¿Sabe que esta palabra al final me llamó mucho la atención? Ahora que han probado la bondad del Señor. Y muchos de nosotros hemos experimentado la bondad de Dios, ¿sí o no? Muchos de nosotros hemos experimentado milagros de Dios. Muchos de nosotros hemos experimentado la bendición de Dios. Y me imagino el padre: muy bonito, hijo, hija, ya que has experimentado lo que hice por ti, ¿no quieres tener contacto conmigo en mi palabra? Muy bonito que ya habiendo recibido las bondades y las mieles de mi presencia, de mi reino, y no quieres acercarte a escudriñar mis escrituras. Cuando estaba leyendo esta última parte, es lo que el Espíritu Santo me ponía a visualizar. El corazón de Jesús se llena de tristeza cuando menospreciamos la palabra, cuando anhelamos otras cosas primeramente que ir antes a la palabra, cuando hemos permitido la pereza espiritual para no ir a la palabra. Recuerde, Eclesiastés 3 lo vimos. ¿Qué dice ahí? Diga conmigo: todo tiene su tiempo. Y para Dios no hay pretexto que tú y yo digamos: es que no me dio tiempo estar en la palabra. Porque Dios dice: todo tiene su tiempo. Muchas veces el corazón, nuestro corazón humano, y Pablo decía: Señor, líbrame de él, este cuerpo terrenal, engañoso y humano, líbrame de él. A diario golpeo mi cuerpo para someterme a la disciplina espiritual. Y le digo algo: mucho nos cuesta la disciplina espiritual. Muchos de nosotros nos cuestan los hábitos espirituales, las herramientas espirituales que Dios nos enseña para que nuestra vida crezca y avance, para que podamos conectarnos a la voluntad de Dios y entender toda la revelación y los misterios que Dios tiene para sus hijos, para aquellos que son diligentemente, que están en oración y en palabra. No debe haber un desbalance. Solamente oro, pero no tengo tiempo devocional. Así como que solamente tengo tiempo devocional, pero no oro. Tenemos que aprender, iglesia, a tener un balance. Fíjese que el día antier, mi tía me mandaba videos de mi abuela paterna. Ella ahorita ya está en Estados Unidos con mis tíos. Y me dice: mira, sobrino, ella no se da cuenta que la grabo, pero mira
todos los días lo que hace, y mis respetos, mi viejita me decía. Y ve a mi abuelita con su Biblia. ¿Qué Biblia? Bibliota. Y ahí ella inclinaba su cabeza, teniendo su tiempo devocional, leyendo, escudriñando. Y para mí no es algo nuevo, toda la vida la he visto a mi abuela paterna tener contacto con la palabra. Es por eso que Dios siempre, en la mayoría de las ocasiones, la ha usado con sabiduría. Y no es que mi abuela sea sabia, sino que el mismo Espíritu Santo, a través de la palabra, le da el conocimiento, le da la sabiduría para poder derramarla, para poder transmitirla a las personas que están a su alrededor y a sus propios hijos e hijas. Y es un gran ejemplo para cada uno de nosotros y para la humanidad. Debemos cada día anhelar, tener hambre y sed por la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que tenga hambre y sed de mí y me anhela, será saciado, será nutrido y será fortalecido. Mire, a mí me llama también mucho la atención cuando dice Efesios: fortaleceos en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el poder de la fuerza de Dios. Y cuando dice fortaleceos, también incluye la palabra. Una de las maneras que vamos a tener fortaleza y firmeza en nuestro interior es a través de las escrituras, es a través de la palabra. Y mire, cuando uno se desconecta de la palabra, cuando uno lamentablemente no tiene cercanía con la Biblia, uno puede actuar carnalmente. Escucha lo que te voy a decir. Cuando uno se desconecta de las escrituras, cuando uno no tiene cercanía y tiempo devocional con la palabra, uno puede actuar carnalmente. Uno puede pensar carnalmente. Uno puede vivir carnalmente. Y uno puede decidir carnalmente y también religiosamente. ¿Cuántos estamos acá? Porque es lo que pasa cuando uno se desconecta. Y ahí es donde empiezan los argumentos y las formas de pensar, ideas incorrectas que la siembra el enemigo. ¿Y sabe para qué? La siembra el enemigo en la mente y en el corazón de aquel que se desconecta de la palabra, para sacarlo del camino correcto y de la verdad divina. Y lo ataca con tres cosas: el famoso yo pienso, el famoso yo quiero y yo deseo. Y eso puede corromper la vida del creyente. Y eso puede alejarlo de la voluntad y la cobertura de Dios. El yo pienso, el yo quiero, el yo deseo. Recuerde, bajo estos tres principios fue que Adán y Eva cayeron, porque se desconectaron de donde no se debían de desconectar. Y vino la caída. Le digo algo: la caída del hombre viene cuando se aleja de la palabra y cuando se aleja de la oración. Ahí viene su caída. Y como una ocasión aprendimos, cuando alguien no tiene tiempo devocional con las escrituras, está propenso a pecar, o es que ya pecó. Porque usted tiene que entender que si uno se aleja, uno vive carnalmente, piensa carnalmente y decide carnalmente. Y ahí empieza la caída del hombre. Tercera cosa: cuando usted cada día tenga cercanía con las escrituras, con la palabra de Dios, Dios nos pide: hijo, hija, no lo hagas religiosamente, no lo hagas por costumbre. Aguas, profetas, líderes, levitas que están acá al frente y que ministran, no lo hagan por cumplir. No lo hagan por rutina. Háganlo deseando la palabra. Háganlo anhelando que la palabra de Dios realmente more en cada corazón, en cada vida.
porque Dios desea que ese fuego nunca se apague y arda y nos consuma por estar con la palabra de Dios. Y sobre todo, que permitamos el efecto que hace las Escrituras, que cada día nos le transforme, que cada día nos cambie, que cada día nos purifique, que cada día nos limpie. O sea, que permitamos el resultado, el beneficio de la palabra, para que uno pueda experimentar plenamente el fruto de estar en la palabra, para que uno pueda crecer en la palabra. Y sabe, cuando hay contacto con la palabra, es para bien, es para su beneficio, es para su bendición, es para que usted y yo podamos sobreabundar y llenar todo nuestro interior de la palabra de Dios, que more verdaderamente en nosotros. Así que anhelemos la palabra, deseemos la palabra, y que pueda en nuestro interior brincar como ríos de agua viva y nos lleve al propósito, a la voluntad y a la eternidad. Amén. ¿Le puede dar un fuerte aplauso a Jesús? La palabra de Dios, cuando estamos enfocados en ella, podemos escuchar su voz. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos da dirección y nos da revelación. Diga conmigo, cuando estoy en las Escrituras, escucho la voz de Dios, recibo revelación y puedo entender su verdad. O sea, no solamente descubrir la revelación de los principios, de los mandamientos, de las instrucciones, de las verdades divinas, de lo que Dios habla, sino lo esencial aquí es que cuando venga la prueba o venga una situación que demande aplicar, recordar esos principios, recordar esa instrucción, pueda yo abrazarla, creerla, recibirla, aceptarla, pero principalmente ejecutarla. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que si ahora yo sé que Dios desaprueba la rebeldía o la murmuración, entonces, como yo estoy recibiendo la revelación de la palabra, ya no más voy a ser rebelde, ya no más voy a murmurar. Si antes lo hacía en mi antigua vida, ahora la palabra hace un cambio de mentalidad, la palabra me purifica, la palabra se me es revelada, y yo no solamente puedo saber los principios, sino también los puedo aplicar, no siendo oidor, sino hacedor de la palabra. Que si yo sé que Dios dice: perdona a aquel que te ofende, aquel que te hace mal, aquel que te dijo, aquel que es como una piedrecita en el zapato, entonces lo aplico, perdono y busco el bien, porque Dios me enseña en su palabra: haz el bien y habitarás en la tierra saludablemente y te bendeciré. Haz el bien hasta donde más puedas, porque sin duda a su debido tiempo verás los frutos. Y yo lo hago, y yo perdono, y yo lo bendigo, y yo le hablo sin importar lo que haya dicho, sin importar lo que me hizo, sin importar la ofensa. Entonces quiere decir que la palabra de Dios cobró vida en mi corazón, en mi espíritu, porque no solamente me quedo como una teoría, sino lo aplico, y eso es vida para que salte a la eternidad. Porque si sé que no debo ser rebelde o murmurar, y lo hago. Porque si sé que debo de perdonar y no perdono, y no hablo, y volteo hasta el rostro, entonces quiere decir que estoy comportándome como los fariseos religiosos. Tengo una vida carnal y religiosa.
¿Cuántos dicen amén? Silencio total. ¿Cuántos dicen amén? No podemos tomar la actitud como los fariseos religiosos, iglesia. Tengamos cuidado. Por eso Jesús los reprobaba, los descalificaba y los reprendió diciéndole: cuidan otras cosas secundarias, cuidan lo exterior, cuidan la apariencia, pero lo que es realmente esencial, importante, que es en el corazón, que es en el interior, que es en el alma, no la cuidan para que ustedes tengan transformación, nazcan de nuevo verdaderamente, puedan ser purificados y cortar de raíz con el pecado y puedan cortar en su forma de actuar, en sus actitudes, pero no lo hacen y ni quieren hacerlo. Por eso Jesús dijo: ay de ustedes, fariseos y escribas religiosos, que son como sepulcros blanqueados, porque aparentemente por fuera se ven bien, se ven muy espirituales, se ven intachables, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, dijo Jesús a los fariseos. Por dentro están llenos de inmundicia, de impureza, de contaminación, de desórdenes. Saben la ley, saben la palabra, pero no la hacen. Jesús confrontaba a los líderes religiosos porque sabían las escrituras, es verdad, sabían la palabra, pero la palabra misma no moraba en sus corazones. Conocían las profecías, pero cuando llegó Jesús lo menospreciaron, lo rechazaron. Por eso Jesús les dice: ustedes, aunque estudian, aunque saben la palabra, aunque saben que en ellas está la verdad, aunque ellas saben que está la vida, ustedes realmente no tienen la palabra morando en sus vidas. Porque a quien el Padre envió, ustedes no creen. Porque al que el Padre envió, ustedes no se están percatando, no están discerniendo de la verdad y de la vida y del camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Y los líderes religiosos no se percataron de ello. Por eso Jesús en el versículo 39 dijo: escudriñad las escrituras. Escuche: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sabe algo? Debemos aprender a profundizar la palabra, iglesia. Debemos aprender no solamente a profundizar, sino también a que los principios y la instrucción puedan cobrar vida en mi espíritu. Porque ahí está la vida abundante, ahí está la vida eterna, ahí está la verdad en Jesús. Ahí está la palabra que da testimonio de Jesús como el Señor y Salvador, que trajo la salvación para todo aquel que descubre esa verdad a través de la palabra. Que no solamente cree, que no solamente quiere vivir una vida religiosa, sino que tiene relación, sino que tiene intimidad, sino que desea las escrituras, sino que desea la palabra. Ese término de escudriñar significa estudiar, significa examinar, meditar, reflexionar o buscar diligentemente o ansiosamente. Ahora le hago una pregunta: ¿cómo usted y yo podemos conocer a Cristo? A través de las escrituras. ¿Cómo podemos recibir el conocimiento? ¿Cómo podemos recibir la sabiduría verdadera? ¿Cómo es que podemos recibir el temor a Dios y la fe? A través de las escrituras. Por eso Dios dice en Romanos también: cerca de ti está la palabra. Úsala, ten contacto, acércate a mi palabra. Cerca de ti están mis escrituras, porque ahí está contenido toda la esencia y el poder de Dios.
y que puede cobrar vida a lo que está muerto a nuestro alrededor. Es por eso, iglesia, que debemos estudiar la Biblia. En 2 de Timoteo 3, 16 al 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios. Ahí van los beneficios. Toda escritura es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo y es útil para enseñar. La Biblia te instruye, la Biblia te enseña lo que quizás en el buen sentido de la palabra podemos ignorar usted y yo. La palabra te adiestra, la palabra de Dios te forma, pero también te redarguye, te confronta, te hace ver a donde tú te estás desviando o estás actuando de manera carnal, religiosa o incorrecta. La palabra de Dios nos redarguye, la palabra de Dios te corrige. Una ocasión dije, muchas veces como buen padres nos encanta corregir a nuestros hijos, pero cuando toca que nos corrijan, ahí nomás no. ¿Cuánto estamos acá? La Biblia a través del Espíritu Santo nos corrige lo que está mal. Todos aquellos hábitos incorrectos que de pronto necesitamos desprendernos y corregirlo para instruir en justicia, es decir, nos enseña a andar en santidad, en rectitud, nos enseña a andar en la perfección. Y recuerde, perfección significa estar apartado del pecado. Que usted y yo huyamos de aquellas áreas que nos puede corromper, que nos puede contaminar. Y el mejor ejemplo fue José. Huyó del pecado, no se dejó contaminar, no se dejó corromper. La palabra de Dios nos instruye para que tú y yo podamos vivir en santidad y en pureza, como Dios es santo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, iglesia, debemos buscar la revelación de Dios diligentemente a través de la palabra, en conjunto con el Espíritu Santo, para poder vivir sabiamente en esta tierra, para que uno sea perfecto, o sea, uno sea puro, santo, consagrado para Dios, y pueda uno prepararse para ser instrumento en las manos de Dios, dentro de su reino. Y Jesús por eso reprendía a los fariseos, porque ellos estudiaban la palabra, ellos conocían la palabra, se jactaban de hacerlo, porque sabían perfectamente que en la palabra, en las escrituras estaba la verdad, estaba la vida, pero no aceptaron y rechazaron la verdad y la vida en Jesús cuando se les manifestó en medio de ellos. No permitieron que el Espíritu Santo les mostrara todas las cosas. Escudriñaban y escudriñaban, sí, pero no dejaron, no permitieron que el Espíritu Santo pudiera cobrar vida en su ser. Y eso fue triste, porque se opusieron a la verdad, se opusieron a los principios, se opusieron a creer, se opusieron a entender su significado tan natural de la palabra revelada en Jesús. Y lo más tremendo, o lo más peor, es que al actuar de esta manera ellos estaban apagando la luz de vida en ellos por su ceguera y por su incredulidad. Ahora sí que les pasó como a Pablo, como lo enseña en 2 de Corintios capítulo 3, 6. La letra los mató porque no permitieron que el Espíritu vivificara en ellos. La mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y eso es cuando uno permite que el Espíritu Santo nos muestre, nos enseñe, nos revele la palabra. Y usted tiene que permitir eso.
tiene que aprender que a estar en cercanía con la palabra va a haber un fruto, va a haber un resultado. El deseo de Dios es que usted llegue a la madurez. El deseo de Dios es que usted llegue a tener una vida espiritual saludable. Usted pueda vivir pleno en esta tierra, espiritualmente hablando, y alcance la vida abundante y alcance la eternidad. Debemos permitir que el Espíritu Santo a través de la palabra nos guíe. Jesús dijo: Él les enseñará a toda verdad. Si usted no entiende esto y solamente tiene letra, va a vivir religiosamente. Y si no baja al corazón, va a vivir carnalmente. Cuando uno busca el rostro de Dios, mire lo que pasa. Y con esto termino. Josué 1 del 8 al 9. Josué 1, 8 al 9 dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Escuche la instrucción de Dios a través de la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, reflexionarás, escudriñarás. Los fariseos leían por leer y estudiaban por estudiar, pero no había vida. Usted tiene no solamente que escudriñar, sino permanecer y permitir que el Espíritu Santo lo encamine y le muestre y le enseñe. Nunca se apartará de tu boca la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, no dice una sola área, todo lo que tú y yo somos, todas las áreas en las que nos podamos mover, todo te saldrá bien. Qué tremenda palabra de Dios y qué hermoso beneficio que nos da la palabra de Dios. Cuando uno busca el rostro de Dios todos los días a través de la palabra, somos bendecidos. ¿Usted lo cree? ¿Somos qué? Dile a su compañero que está al lado: cuando tú tienes tu tiempo devocional con la palabra, eres bendecido. Ahora dígalo conmigo: cuando yo tengo tiempo devocional con la palabra, soy bendecido. Eres bendecido como no tienes idea, hermano. Es más, cuando anhelamos y deseamos la palabra por encima de cualquier otra cosa, por encima de otros deseos, y establecemos un contacto firme, un contacto estable, veremos un gran resultado. Veremos la mano de Dios en nuestros sueños, en nuestros anhelos. Y Él también será su sueño y también será su anhelo, cuando sea nuestro anhelo y deseo estar en la palabra y estar en la oración. Cuando hacemos esto, nuestra prioridad latente, nuestra prioridad máxima, la palabra, la Biblia, tiempo devocional, entonces es ahí donde uno puede experimentar toda la abundancia que Dios tiene para usted y para mí, como lo hizo con Adán y Eva. Ellos fueron beneficiados, ellos fueron bendecidos, todo lo que Dios le entregó, porque estaban en contacto diariamente con Dios. Hasta que ellos se desconectaron de la palabra, del principio. Cuando usted y yo lo hacemos a prioridad, Dios nos va a entregar muchísimas sorpresas especiales, llenas de vida, llenas de felicidad, llenas de abundancia. Como dice la Escritura, la bendición de Dios no añade tristeza, sino añade gozo y alegría. Pero esa es la clave para recibir el respaldo de Dios. Esa es la clave para recibir la bendición de Dios. Que usted y yo estemos en la palabra. Así que la palabra de Dios more verdaderamente en mi corazón. Que la palabra de Dios more realmente en su interior. Póngase de pie, por favor. Que esta palabra
Dios desea que solamente no sea algo que esté al aire, o que lo hagamos usted y yo mecánicamente, sin convicción. Porque si uno no desea estar en la palabra, entonces no puede la palabra ser el resultado y el efecto que busca en nuestro interior. Así que permita que la palabra lo haga a través del Espíritu Santo. Que la palabra de Dios more en su corazón. Alce sus manos al cielo y dígale ahí: Padre, perdóname, porque sé que en estos tiempos aún necesito más que nunca estar buscando tu rostro incansablemente. A través, Señor, como hemos aprendido de buscar tu rostro, a través de la oración, de la intimidad, del lugar secreto, a través de un tiempo de adoración, a través de reunirme en tu casa, a través de reunirme en la célula, a través de tener ese contacto permanente con tu palabra, con las escrituras. Padre, perdóname, Señor, cuando me ha dado quizás pereza y no lo he querido hacer. Perdóname, Señor, cuando he dejado por mucho tiempo no tener tiempo con tu palabra, no hacer mi tiempo devocional. Perdóname, Señor, porque siempre quizás he sentido como una carga o como un fastidio, que cuando me piden el devocional, mi líder, ha sido como algo pesado para nosotros. Perdónanos, Señor, si quizás cuando lo hacemos, y lo hacemos nada más por compromiso, para que vean que sí entrego, o por cumplir, o para que me permitan ministrar, o para que me permitan dar la célula. No, Señor, que sea por un anhelo, sea por un deseo incansable de poder encontrarnos con la verdad en tu palabra, traída por el poder del Espíritu Santo. Padre, que recordemos esta palabra: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Busquen al Señor mientras podamos encontrarlo, buscarlo y hallarlo. Porque va a haber el momento en que querramos ahora sí buscarlo y no lo encontremos. Llegará el momento que tratemos desesperadamente buscar a Dios, y Él quizá ya no estará para nosotros. Por eso dice la Escritura: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Redimamos nuestros caminos y nuestros pasos, y entreguemos nuestro corazón a Jesús. Padre, que a partir de este tiempo, ahora en adelante, tengamos ese contacto permanente con tu palabra. Que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra de la Biblia, de las Escrituras. Tú nos enseñaste: escudriñen la palabra, porque en ella tienen la verdad, la vida y el camino que los conducirá a vivir plenamente en esta tierra y los impulsará a la eternidad en mi presencia. Padre, que no solamente, Señor, lo hagamos por teoría, que quede como un saber, un conocimiento más. No, sino que baje a nuestro corazón y permitamos que el Espíritu Santo cobre vida, que pueda provocar transformación, cambio de mentalidad, cambio de corazón, cambio de actitudes, cambios de hacer las cosas a mi manera. Que aprendamos de tu Espíritu Santo a través de la revelación de tu palabra, para poder vivir sabiamente, para poder vivir prudentemente, en pureza, en obediencia, entregando nuestro corazón a ti, Señor, anhelando tu palabra, como expresaba el profeta Jeremías: fueron por gozo tu palabra, porque fueron descubiertas para mí y las comí. Que podamos comer y beber espiritualmente cada palabra,
que cada día, Señor, ahí tienes un rema para nosotros. Ahí tienes un principio especial para nosotros, Señor. Padre, delante de tu presencia, hoy te decimos, Señor, que nunca nos desconectaremos de tu palabra, que tendremos nuestro tiempo devocional y disfrutaremos de las palabras de vida eterna para nuestro corazón. Esto es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un... Bueno, pues este tiempo es para dar nuestra ofrenda, nuestros diezmos al Señor. La palabra es nuestro alimento espiritual, ¿verdad? Y eso contrarresta los ataques que el enemigo quiera poner en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso es que constantemente, ¿verdad?, se les invita a que tengamos ese tiempo de comunión con la palabra. Es importante. Dice tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Te voy a invitar a que si tú tienes listo tu ofrenda, tu diezmo al Señor, y aún si no trajiste nada, ¿verdad?, levántate y ponte de pie y órale al Señor que Él provea y supla cada una de tus necesidades. ¿Cuál es tu necesidad? Porque dice ahí el consejo que le daba, ¿verdad?, a esta persona, y le decían: amado, yo anhelo en mi corazón que tú prosperes. Y Dios eso quiere para sus hijos, prosperarnos y bendecirnos. Levanta tu ofrenda, tu diezmo. Padre, hoy delante de ti estamos, Señor, con gratitud. Hoy delante de ti estamos, Señor, para darte con amor de las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Hoy delante de ti estamos. Recibe nuestra ofrenda con acción de gracia, Señor, y declaramos, Padre, que tú bendices al dador alegre, que tú prosperas, Señor, y suples cada necesidad que haya en cada hogar, en cada familia, Señor. Que nadie se quede sin comer, que nadie se quede sin vestir, Señor, porque tú nos bendices, Señor, cada día. Padre, abre los cielos, abre las puertas, las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde en cada familia. Prospéranos en nuestra salud, en nuestra alma, Señor. Prospéranos en el ámbito empresarial para aquellos, Señor, que son empresarios. Que tú bendigas la obra de nuestras manos, Señor. Padre, y hoy, Señor, recibe nuestra ofrenda con gratitud como un aroma fragante delante de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puedes pasar a depositar tu ofrenda. Y antes de terminar, tenemos los avisos. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta generación que culminó Universidad de la Vida. Ayer tuvimos la graduación. Y pues es una bendición, ¿verdad?, que hayan terminado este proceso. Sigamos orando por ellos para que afirme el Señor sus pasos. También recuerden, tenemos la convención nacional el 18 de noviembre. El costo de manera virtual es de 300. Puede irme abonando. Si ya tiene, ¿verdad?, un abono, pues puede ir poco a poco apartando su cita, ¿verdad?, para el 18 de noviembre. 18, 19 y 20 de noviembre serán las conferencias de nuestra Convención Nacional Fructificación. Y también el miércoles tenemos a las 7 de la noche. Le voy a pedir a los profetas, ¿verdad?, que también estén orando. Se me pasaba estar orando por, vamos a salir a ungir. Nuevamente Dios nos dio la indicación para ungir. Entonces le pido a la iglesia y a los profetas, ¿verdad?, a la iglesia que estén cubriendo a los profetas y a nosotros como pastores. Y pues también prepararnos como profetas para este tiempo que vamos a tener de oración por toda la región del Tejar. Entonces sí les pido que el miércoles vamos a tener una reunión a las 6 de la tarde y para que estemos aquí en el llamado profético para estar un tiempo de oración. También recuerden, los varones tienen su convención de varones, pues no se pierda la bendición. Ahí el informe lo tiene el pastor. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta celebración.
y ahí aún los que están en su casa, ¿verdad? También reciban la bendición para su hogar. Padre, hoy bendecimos a tu pueblo, bendecimos a tu iglesia. Te damos gracias por estar en tu casa. Gracias, Señor, por cada familia, cada joven, cada niño, Señor, que hoy se ha presentado delante de ti. Bendícelos, Señor, que podamos ir a nuestros hogares y haya paz, haya armonía, haya gozo, felicidad, Señor. Que miremos en esta semana de manera sorprendente cosas nuevas, Señor, en nuestra vida. Bendiciones, lluvias de bendiciones para cada familia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, muchas bendiciones, y recuerde estar en su célula. Que Dios le bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, ¿verdad? Porque hoy es un día de celebración y debe de haber gozo en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.